Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otro día más, otro viernes de Chiringuito. Bueno, yo ya hacía un par de semanitas que no me veíais por aquí. Como siempre nos acompaña nuestro doctor en economía, nuestro doctor de Chiringuito, Eric Bryan. ¿Qué tal, Eric Bryan Dahl? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, acá muy bien, disfrutando un poco la baja de temperatura, porque pasamos de 37, 38 grados a un hermoso 30, lo cual en términos relativos es mucho. Se agradece. En absoluto también es un montón. En España pegando fuerte el calor y bueno, como siempre, nosotros ya sabéis que no descansamos, el Chiringuito siempre está para informar cuando hace falta y estamos a 4 de agosto y en este primer stream del mes de agosto, de este mes más caluroso del año, vamos a comentar un poquito qué es lo que pasó la semana pasada, qué es lo que esperábamos, que habíamos comentado un breve resumen, luego lo que esperábamos esta semana y lo que hemos ido viendo durante la semana y pues como siempre vamos a entrar en nuestro análisis de Intermarkets de la mano de Eric y vamos a ir comentando lo más importante. Lo primero de todo, en la semana pasada fueron que las acciones fue una semana positiva para los mercados, impulsada principalmente por las decisiones de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Ambas autoridades monetarias aumentaron los tipos de interés 25 puntos básicos. Otra subida más, que ya veíamos que la economía americana sigue fuertísima, pero aún así en líneas con las expectativas del mercado. En cuanto a los bonos, pues evidentemente subida de tipos de interés. Ya sabemos que la relación de tipos de interés y bonos en la renta fija es inversa. A más tipos de interés, peor precio de los bonos, o sea, subidas de tipos de interés, bajada de precios de los bonos y viceversa. Por lo tanto, fue afectada negativamente. En Estados Unidos hubo varios datos macroeconómicos positivos que pues, marcaban esta robustez de la economía americana, como el preliminar de los pedidos de bienes duraderos, así como el gasto de consumo y el PIB. Y estos datos indicaban esa fortaleza que parecía que pues, esa entrada en recesión no iba a llegar, ese soft landing que hemos hablado durante todo el año en el Chiringuito, pues parece ser que no iba a llegar. En cuanto a la eurozona, las referencias macroeconómicas no fueron tan positivas. El índice alemán mostró malos resultados por tercer mes consecutivo y los preliminares del PMI en la eurozona también presentaron cifras a la baja. Y en cuanto a China, pues declaraciones de Xi Jinping de nuevo abogando, bueno, intentando impulsar y estimular la demanda y el consumo interno, que ya vemos que es el gran desafío de China para acabar de conseguir esa recta final en la que superar a Estados Unidos. En resumen, la semana estuvo marcada por la moderación de las alzas de los tipos de interés, que impulsó los mercados de acciones, y los datos macroeconómicos de Estados Unidos fueron positivos, y las declaraciones de Xi Jinping que siguen en su línea de siempre. Llegamos esta semana y empezamos esta semana y cuando empezamos la semana, ¿qué es lo que vemos? Datos macros positivos en Estados Unidos e impulsando las acciones a principio de semana que luego ha cambiado esa tendencia, ¿vale? Hemos visto que los sectores de comunicación y tecnología destacaron hasta esta semana y el real estate y utilities cayeron, ¿no? Al final las utilities y el real estate, sobre todo marcado por esa alza en los precios que ahora comentaremos con Eric. En cuanto a Europa, a pesar de las subidas de tipos y las referencias de macro desfavorables, el tono moderado de las autoridades monetarias animó a los mercados como el Eurostoxx 600 a subir, aunque esta semana hemos visto que no se ha mantenido. En cuanto a los mercados emergentes, China destacó con un aumento del 4,47 en sus bolsas debido a ese compromiso de Xi Jinping y esperábamos esta semana que, bueno, pues al final ha sido un poco como el resto, ¿no? Bastante en simpatía con el resto de mercados. Los precios de los bonos cayeron, como hemos comentado, llevando a aumentar las rentabilidades del Treasury americano de 10 años y el Bund alemán. Y en cuanto a divisas, hubo volatilidad debido a las decisiones de tipos de interés de la FED y el Banco Central Europeo con un ligero aumento en el dólar frente al euro del cierre de semana. El petróleo subió, al final pues estamos en vacaciones, ya sabemos que suele ser un momento donde sube, pero por otros motivos que ahora comentaremos con Eric, y las interrupciones en la producción de materia prima pues también ayudaron a subida de precios de materia prima que vamos a comentar hoy también. Entonces llegaba la semana y el lunes, ¿qué esperábamos? El lunes esperábamos los datos del PMI de China, que ya se publicaron con una baja frente al mes anterior, y tuvimos a lo largo del día los datos preliminares de inflación de eurozona y datos de actividad manufacturera de la FED en Dallas, en Estados Unidos. El martes lo que veíamos era el ISM manufacturero y el índice de precios del sector manufacturero y la encuesta de Estados Unidos, la encuesta Holtz, encuesta de empleo, recordemos. El miércoles no teníamos referencias macro relevantes, sí que se ve que ha habido algunas empresas, incluso españolas, que han estado publicando resultados, pero sin más. El jueves tendríamos datos del PMI de servicios de China y en Estados Unidos tendríamos los datos de ventas minoristas y el dato preliminar de los costes laborales. Y por último, esta semana pues hemos finalizado con los datos de desempleo de Estados Unidos y las nóminas no agrícolas publicadas hace escasamente un ratito a las 14:30, como siempre. Con todo esto, pues no, la semana ha sido una semana de bajadas, una semana nueva. Eric, vamos a pasar directamente a nuestro análisis de
markets. Veo que tienes ya pinchado el rebasement chart. Sí, acá. Sí, es una semana interesante porque es una cuestión que veníamos diciendo ya hace 2, 3 semanas, si no me equivoco, que el verano iba a traer lo suyo, ¿no? Y comienza agosto, inicia con una noticia tan importante, importante, relevante, ruidosa en todo caso. Eso es la palabra que más aplica, que es la baja de calificación de la deuda norteamericana a AA+, ¿sí? Desde AAA. Por una de las agencias calificadoras. ¿Sí? La realidad es una de las cuestiones que estamos conversando acá con Xavi y con el equipo antes de iniciar este stream, es la relevancia de una baja de calificación para lo que es un activo tan utilizado como reserva de valor a nivel mundial, considerando además de que los dólares que debe Estados Unidos los imprime el propio Estados Unidos. Por ende, una baja de calificación en función de criterios que puede que estén más desarrollados para evaluar empresas y situación crediticia de empresas, cuando uno se lo aplica a un país, a un soberano, más cuando se trata de un Estados país Unidos, la primera economía del mundo. Claro, que es el exponente más importante a nivel mundial de lo que es el capitalismo actual, ¿no? En el sentido de que se sustenta el crecimiento económico en función de un estímulo fiscal constante que produce déficits fiscales permanentes, lo cual implica un incremento de deuda in eternum. Lo cual, uno de los puntos que había dicho Fitch para poder bajar esa calificación es que, bueno, la perspectiva fiscal no era buena y que sigue aumentando los niveles de deuda y que, por supuesto, en una situación donde hay un incremento tan súbito de los tipos de interés de la Reserva Federal, eso impacta en el costo, en los servicios de deuda, por el interés que tiene que ahora devolver Estados Unidos, ¿no? Antes, devolver algo a 0% o 0,25 o a un nivel muy bajo no representaba un costo representativo dentro de lo que es el gasto, las erogaciones que tiene el Tesoro americano. Pero ahora, los servicios financieros van a generar un impacto y eso va o bien puede impactar en que se tenga que reducir el gasto fiscal para poder cubrir el gasto financiero. El gasto de intereses, claro. Exacto. O bien seguir incrementando la deuda para poder suplir ese nuevo nivel de erogaciones que va a tener Estados Unidos con los nuevos tipos de interés. Este dato que has dicho, Eric, es importante y hago una aclaración, sobre todo para aquellos seguidores que seguimos agradeciéndose el apoyo y ese crecimiento que estamos viendo, que es muy fuerte. Para aquellos más novicios en el arte de la economía, tener en cuenta que lo que se estaba comentando Eric, sería, imaginaos que por lo que fuera, vosotros tenéis que pagar vuestra hipoteca y llegáis a casa, le dais al botón de imprimir dinerito de vuestra impresora que tenéis ahí en el despacho y con eso pagáis la hipoteca. Pues eso es un poquito lo que ha hecho Estados Unidos estos últimos 20-30 años con su deuda. Imprimir dólares porque la gente quería deudas en dólares y pues como ellos tienen el control del dólar, imprimo y te devuelvo el dinero que me has dejado, dinero recién salido de la máquina, calentito. Claro, el gran tema de y después, bueno, no estamos tocando porque, bueno, esto es un resumen semanal que hacemos, ¿no? Pero la implantación del nuevo sistema de pagos que va a tener la Fed con el dólar digital, que también va a abrir toda una nueva generación de cómo gestionar la política monetaria. Me da como esa sensación en un principio. Así que va a ser algo muy interesante porque en realidad lo que estamos viendo son los inicios de un proceso que seguramente en los libros de historia recién está escrito en el 2050, de cómo Estados Unidos, con sus decisiones, comenzó a perder fuerza y relevancia como bloque comercial a nivel internacional y como moneda de reserva, moneda de reserva a nivel mundial, como también moneda de transacción principal en el comercio internacional. Esas cosas generalmente son hechos, ¿no? Que con la historia luego se define más o menos el rango de tiempo en que se sucedió. Ahora somos contemporáneos a este proceso. Pero esta situación de la deuda norteamericana invita a decir, bueno, tal vez dentro de 10, 15 años cada vez va a ser menos relevante, si bien obviamente sigue siendo Estados Unidos, pero cada vez en los activos de los bancos centrales a nivel mundial va a tener, no 100%, por decir una exageración, bonos del Tesoro americano, sino va a haber un mix mucho más plural, ¿sí? Con otras reservas, ya sea reservas metálicos, como puede ser oro, plata u otros materiales, o deudas de otros países que empiecen a tomar un poco más relevancia en la caída, frente a la caída o la pérdida de relevancia de Estados Unidos. Pero de vuelta, así como Reino Unido
dejó a partir de la Primera y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial de ser el eje de lo que serían las finanzas mundiales para pasar a ser Estados Unidos, bueno, ahora ese eje también se empieza a trasladar y no necesariamente hay un punto focal, ¿está bien? Pero sí empieza a haber una distribución más equitativa de esas fuerzas y por supuesto tenemos todo lo que son el BRICS, el bloque BRICS, que está proyectado de que el conjunto de BRICS... Argentina entra, ¿no? No, Argentina no entra. BRICS es Brasil, Rusia, No, sí, India, pero digo, y China. digo que se estaba ahora especulando que entraba, que podía entrar Argentina, que podía sumarse a ese grupo. Y lo digo más que nada porque ahora que han bajado, o sea, la calidad crediticia americana ha bajado, quizás es un buen momento para infraponderar a Estados Unidos y sobreponderar a Argentina en las carteras, ¿no? y comprar deuda argentina. Exacto. Treasury argentino. Me parece que a Xavi le gusta el picante, ¿no? El chili. Nada, echarle un poquito, nada más, echarle un poquito nomás. Un poquito de sal, y pimienta cayena. Bueno, dejando de lado, digamos, el chascarrillo, ¿no? Pero la realidad es que claramente el BRICS, ¿no? El bloque BRICS, va no solamente por tamaño de economía, sino por crecimiento poblacional, va a superar al resto de los bloques más importantes, ¿sí? Porque sabemos que Japón tiene un problema de envejecimiento de la población, Europa lo mismo, ¿sí? Pero ojo ahí, Eric, no hagamos mucho spoiler, porque si no tengo mal entendido, Álvaro está preparando un poquito de información relacionado con esto que estás empezando a comentar. Sí, bueno, justamente vamos a hacer una colaboración en conjunto con la sección de geopolítica. Voy a meter ahí como invitado y vamos a dar algunos pincelazos, vamos a pintar la situación de China, la situación de comercio internacional de China versus la situación de comercio internacional de Estados Unidos, que es muy interesante, ¿no? Porque la situación de conflicto entre China y Estados Unidos, en cierta forma, no le conviene a ninguno de los dos países, porque China, el principal cliente es Estados Unidos. Y viceversa. Y también, o sea, entonces hay como una relación. Es interesante, por eso esta cuestión de la desglobalización. Da para un stream de 2, 3 y de 4 horas que vamos a intentar resumir en esos 30 a 40 minutos para no calentar demasiado las cabezas. Pero siguiendo un poco lo que... Dime. No, termina y vamos al gráfico ya de Intermarkets. Sí, vamos a darle aquí en Intermarkets porque de momento vemos que teníamos pues nada, lo de siempre. Ya sabéis que Intermarkets, por hacer ese breve resumen, es nuestra forma. Si puedes poner, Eric, todo nuestro conjunto y Miki nos pinchas, si nos confirmas que estamos pinchados, pues lo que vemos perfecto, nos confirma Miki por aquí, como siempre, a los platos. Lo que nos vemos aquí es una forma en la que nosotros, como chiringuito y como profesionales del sector financiero, qué método que utilizamos para tomar decisiones de inversión. Y nosotros lo que utilizamos es esta técnica en la que empezamos mirando los tipos de activos, las asset classes, y luego, una vez ya hemos visto qué tipo de activos es el que nos interesa, ya vamos al activo final. Y esto es lo que hacemos en los viernes, pues ver durante la semana, a grosso modo, en el marco, qué es lo que ha pasado. Eric, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué nos dice nuestro Intermarkets? Bueno, un poco lo que venimos diciendo ya desde hace unas semanitas, que esto, ¿no? Lo que hablamos al principio. Se acerca el verano, tenemos que tener ciertas precauciones, se han cumplido todos los objetivos esperados, se acercan resistencias, es simplemente una excusa para que esto empiece a ajustar un poco, porque tampoco es tan terrible. Este es el gráfico del S&P 500 en su futuro, el mini CLS, en contrato continuo de TradingView, en obviamente un gráfico de logaritmos, logarítmico. Y lo que estamos viendo acá es cómo todas las semanas... Recuerda, Eric, para los mortales, ¿por qué un logarítmico? Porque muestra la relación. Es muy obvio. Porque, bueno, tendríamos que darlo en un ejemplo gráfico, pero lo que sucede con los logaritmos es que nos permite comparar movimientos. Si estamos hablando de valores absolutos y estamos usando un gráfico en aritmético, los movimientos que vamos a ver no van a poder ser comparados, porque vamos a hacer un ejemplo muy simple. Si yo paso de 1 a 2, ¿sí? Que es un 1 de valor absoluto incremental, eso es 100%. Pero si yo paso de 10 a 11, 1 es el incremental, pero el incremento no es 100%, sino es 10%. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que me interesa y lo que interesa ver son los movimientos, comparar ese 10% con ese 100%. En un gráfico aritmético eso no se ve solamente en un logarítmico. De hecho, voy a hacer un pequeño ejemplo. Sí, generalmente los gráficos de largo plazo se nota más
el impacto del logaritmo y de la escala, ¿no? Si ustedes ven, se aplasta el gráfico porque si pongo el logaritmo, yo puedo comparar los movimientos. O sea, todos los tamaños de movimientos son comparables. Cuando yo lo pongo... Son proporcionales ahora. Claro, digamos, respetan una proporción. Tendría que usar otro gráfico de una acción que se nota mucho cuando una acción de repente está en $2 y pasa a valer 20. Bueno, se nota muchísimo porque vamos a ver que los movimientos de $2, ¿sí? Se ven en el gráfico normal muy pequeñitos, muy chiquititos y muy aplastados, preponderando los movimientos cercanos más a $20, porque ganan más volumen en cuanto a tamaño absoluto. Pero a nosotros lo que nos interesa es la variación porcentual, ¿está bien? Entonces, nos interesa poder comparar, eso es lo único que nos interesa. Claro, a ver, a mí me interesa comparar, si pasó de 1 a 2, ese 100%, ¿está bien? Que va a ser equivalente a que pase de 10 a 20, que también es 100%, ¿está bien? Pero en 1 la variación absoluta fue 10, lo cual es mucho mayor que la variación absoluta de 1. Entonces, la variación absoluta de 1 me queda muy aplastada en un gráfico normal. En cambio, en un gráfico logarítmico, no. ¿Está bien? Eso es como una explicación rápida de cosas, pero bueno, se puede... Bien, entonces, sigamos. Habíamos llegado, voy a poner el gráfico diario, ¿sí? Tenemos básicamente en lo que es el S&P 500 que habíamos llegado a un objetivo, varios objetivos, ¿no? Por un lado, el objetivo de los 4.210, ¿sí? Aproximadamente, que era una extensión de 61.8 del Fibonacci, que lo había cumplido con creces en varias oportunidades. De hecho, le costó romperlo cuando lo rompió finalmente a principios de junio, cuando se liberó el techo de la deuda, ¿se acuerdan? Luego se cumplió el objetivo 2, ¿sí? Que era el target de simetría, ¿está bien? En los 4.468, también que le costó porque tocó ese nivel, bajó y luego, bueno, trató de romperlo y finalmente lo quebró para ir a buscar el objetivo 3 que correspondía a la resistencia, ¿sí? No era un objetivo de extensión, sino más bien por la resistencia que tenía en el pivot de marzo del 2022. ¿Está bien? Así que en ese sentido está cumplido. Ahora muy probablemente vaya a buscar los 4.460, ¿sí? Que básicamente sería el objetivo de simetría anterior, para poder establecer un soporte y a ver si desde ahí puede continuar al alza para ir a buscar los otros objetivos, pero principalmente quebrar el nivel de resistencia de los 4.631. Si vemos en el Nasdaq, es exactamente igual, ¿sí? Ya veíamos un cierto cansancio, ¿está bien? Por ahora lo que hizo fue apoyarse en el objetivo previo de los $15.351, que es este nivel de acá, que hace conjunción también con otras líneas de soporte, como la que tenemos por aquí, y también la línea central de este canal alcista, ¿está bien? Este canal alcista que está unido por estos puntos de aquí y por estos puntos de acá abajo, ¿sí? Se me complica un poquito el gráfico. No, se ve perfecto. Voy a ponerlo así. ¿Sí? Por estos puntos de acá, es un canal alcista bastante claro, con bastante fortaleza, pero que fue perdiendo, digamos, ese momento, en ese dinamismo al alza, y por ahora se apoya en una zona de soporte en conjunción de varias líneas, lo cual es relativamente fuerte. Invita a decir, bueno, esto podría continuar al alza. La realidad es que en una situación de verano, como bien venimos diciendo, tal vez es mejor tomar un descanso y después de la vuelta de verano rever, digamos, analizar nuevamente qué posiciones uno se monta, ¿no? Si llega a quebrar esta zona de soporte, vamos a ir a visitar seguramente la base del canal. Y para cerrar el mercado americano con el Russell 2000, sí, tenemos que no pudo superar la línea de resistencia dinámica bajista, sí, la ha intentado quebrar en varias oportunidades, no pudo. Muy probablemente vaya a buscar la zona de soporte en los 1920 para poder coger fuerza desde ahí y tratar de quebrar esa zona de resistencia ya validada. Con respecto a lo que es el mercado europeo, nuevamente nos metimos en el rango lateral que venimos desde abril de este año, ¿sí? Que es todo este zigzagueo que viene haciendo aquí, y fue un intento. Una de las cuestiones que nosotros siempre mencionábamos es que entrar en el Eurostoxx 50 ahora con un objetivo de simetría en los 4.528 realmente no dejaba un recorrido al alza muy, muy generoso. Así que era bastante demasiado riesgo. Es que ratio riesgo-beneficio, obviamente, esto va a depender mucho. Coste de oportunidad, que lo comentábamos, coste de oportunidad que nos sale rentable. Claro, en definitiva, lo que sucede es que si yo entrara por aquí, ¿no? Tendría que colocar por debajo del rango el stop y tendría que tener como un primer objetivo la zona de extensión, lo cual me daba un ratio riesgo-beneficio de 0,8 y no es
bueno. Obviamente todo va a depender del sistema que utilicemos, pero por lo menos la manera en que yo lo veo y cómo lo opero es con 1,25, 1,5 por arriba. Menos realmente no se justifica la operación, ¿está bien? Así que en ese sentido no hay mucho para mencionar, va a seguir estando en este rango lateral en tanto y en cuanto no pueda quebrar ninguna de sus límites, y tanto al alza esta zona de acá como a la baja esta zona de acá en los 4.240, ¿sí? Que además se va acercando cada vez más la media móvil. Así que en esta zona aproximadamente, si hacemos una extensión también de esta media móvil, muy probablemente hacia mediados, fines de agosto lo vamos a tener junto con este soporte en los 4.230, que era también una extensión de Fibonacci de 61.8. Así que va a ser un soporte fuerte. Si lo quiebra, muy probablemente vayamos a visitar los 4.000 puntos nuevamente. Con respecto a la Treasury Notes de 10 años, sí, obviamente subió. Obviamente, en una situación donde la deuda norteamericana le baja la calificación, se empiezan a generar ciertos nerviosismos de mercado. De todas formas, como venimos insistiendo ya hace varios viernes de Chiringuito, básicamente tenemos una tendencia alcista de la tasa de 10 años de Estados Unidos, ¿sí? Si nosotros analizamos los gráficos de mayor plazo, desde el 2020 a la fecha, tenemos una tendencia alcista, está bien debilitada por el quiebre que se generó aquí, ¿no? Pero sigue estando esta otra de línea de soporte alcista más estable, ¿estamos? Así que sigue estando con una dinámica alcista, ni hablar si llega a ganar posiciones, si llega a ganar posiciones nuevamente por encima de esta línea. Si llega a quebrar esto y se posiciona aquí, podemos ver un upside interesante de este instrumento de deuda que es una referencia, ¿no? Si sube la tasa de 10 años de libre de riesgo, bueno, todo el resto de activos riesgosos también va a subir. Respecto al bloque europeo, con deuda alemana y española, no tenemos muchos cambios, realmente se mantiene en el mismo rango que venimos trabajando hace ya varios meses, casi un año de hecho va a ser, porque estamos en septiembre, comenzó y se quedó estancado en esta zona, así que, y tampoco tuvo mucha reacción, si bien subió, tampoco mucha reacción, y de hecho, algo que destaco siempre, si vemos acá abajo el spread entre la tasa, el tipo alemán y el tipo español, ha bajado, lo cual no se detecta mucho incremento de riesgo realmente, así que por ahora, con respecto a los bonos de estos dos países, está bastante estable la cosa. Mantiene la misma situación que la semana pasada, ¿no? En este caso. Sí, exactamente. Después el oro. Bueno, el oro obviamente en un principio se vio favorecido por esta pérdida del dólar index, sí que lo vamos a analizar luego. Pero la dinámica del oro de fondo era alcista, ¿no? Por este canal desdoblado y demás, aunque nosotros teníamos ya dos targets establecidos a la baja, habíamos cumplido uno, cuya zona tenía varios soportes, ¿sí? Sobre todo el canal central, ¿está bien? La línea del canal central. Lo cual, como ustedes verán, hace soporte, la valida, ¿no? Hace soporte y rechazo. El gran tema es que acá arriba tenemos toda una zona de resistencia, que son las $2.000 la onza. Así que, en ese sentido, y aparte con un volumen tampoco superlativo, de hecho, si nosotros vemos toda esta alza, ¿sí? La hizo con un volumen a la baja, ¿está bien? Así que, bueno, hay que tomar cierta precaución con respecto al oro. Realmente es más atractivo una Treasury Bill, está bien, una Treasury Note, mejor dicho, a 10 años, pagando 4,20 y tratar de generar una cartera escalándola hacia arriba que quedarse realmente en oro, ¿está bien? Es increíble porque esto lo comentábamos, lo bien que ha respetado el análisis técnico el oro, y además es algo que comentamos ya hace un par o tres de meses, lo bien que ha venido respetando y bueno, aquí se ve clarísimo. Sí, y encima con elementos bastante simples, porque acá básicamente lo que vemos es un pequeño perfil de volumen a la izquierda de todo el upside que se ganó desde noviembre del 2022, que es básicamente el perfil de volumen acá que tenemos, y luego líneas de tendencia y líneas de resistencia y de soporte, nada más. Acá no tenemos ningún fancy indicator, ¿no? Donde nos diga tenemos que comprar o vender. Las nubes de Ichimoku o algo así, ¿no? Nosotros no utilizamos esto. Las nubes de Ichimoku. Yo me acuerdo de una época usaba esa técnica. Qué dolor de cabeza, ¿eh? Qué dolor de cabeza las nubes de Ichimoku, tío. Sí, el tema es que en realidad es tú una técnica de trading, es un sistema de trading, ¿sí? Como el sistema puede ser Renko, como sistema de trading, ¿sí? O ahora no me sale el punto figura, que es una de las técnicas más viejas, ¿sí? Incluso
Bueno, las velas japonesas y es un, bueno, sistema japonés, ¿no? El sistema de punto y figura es el sistema de punto y figura que se utilizaba a fines de 1800, principios de 1900, o sea, también en Norteamérica. O sea, es un sistema, uno de los primeros sistemas. El OG. ¿Cómo? El OG, el padre de los sistemas de trading. Sí, el tema es que ni siquiera un sistema de trading. Acuérdense que en 1900 estaba el ticker tape y básicamente las personas que empezaban a hacer gráficos lo tenían que hacer en hojas milimetradas, o sea, a mano. Y usaban X y ceros porque era mucho más sencillo llevar, digamos, el tracking de lo que es la acción del precio, porque antes no era abro TradingView y tengo todo. No, antes había que construir el gráfico. De hecho, yo llegué a construir gráficos con Metastock, porque tenías que bajarte los quotes y tenías que cargarlos en el Metastock y levantarlos ahí. O sea, no era tan automático todo. Pero bueno, eso al margen, básicamente. La calle trader ahí se ve, Eric. Por eso eres nuestro doctor en economía. Pero igual me decir, no soy doctor, no sé, Bueno, pero... no, pero bueno, hay varias otras cositas. Algo muy interesante, a ver si lo tengo a mano por acá y lo muestro de los libros de economía. Reminiscence of Stock Operator, lo voy a mostrar acá. A ver. Acá. No, este libro básicamente de Jesse Livermore, que es uno de los operadores legendarios de Estados Unidos a principios del siglo XX, realmente no tiene ningún tipo de desperdicio porque explica justamente las peculiaridades, ¿sí?, del mercado financiero y todos los tejes y manejes que se hacían en esa época, ¿no? Las manipulaciones que había. Acuérdense que era un mercado donde había menos regulaciones, menos capacidad de control, menos normativas, y además con un nivel de apalancamiento brutal, por eso llevó a la crisis del 29, ¿no? Pero bueno, nada, en todo caso... Eso da para otro. Si da os para gusta otro, el sí, podemos hacer tema... una sección de libros. Exacto, exacto. Bueno, pues Bien. vamos a seguir avanzando, Eric, Sí. vamos a materia prima. Dale, materias primas. Bueno, este es el Commodity Index Tracking, el DBC. Que obviamente, bueno, ahora voy a pasar al que veníamos analizando de materias básicos, porque el commodity general lo que tiene son el petróleo, ¿no? Entonces acá es el efecto del incremento del petróleo desde $69 a los 80 y pico que está hoy, ¿no? El WTI, y que está ahora en una zona de resistencia, ¿está bien? Así que al parecer está queriendo coger fuerza de vuelta al alza los commodities y eso va a repercutir en inflación. Así que es algo muy, muy interesante para analizar y estar atrás. Si vemos los otros commodities como el DBB, ¿sí?, que era el de metales básicos, también con menos fuerza y que todavía no quiebra al alza la línea de resistencia de gráfico bajista, pero tampoco quiebra a la baja la zona de soporte. Así que por ahora, como vengo diciendo, que venimos analizando, aún queda todavía recorrido para que comprima actividad, ¿está bien? Y si llega a quebrar antes esta zona de soporte, de resistencia, bueno, guarda ahí con la inflación, ¿está bien? Después tengo analizado acá, que también les quería mostrar, bueno, tengo el petróleo que acá en este chart no lo tengo analizado, pero un poco el impacto que ha tenido sobre los commodities generales es suba, ¿no? Que también está cercano a una zona de resistencia. Voy a hacerlo rapidito por aquí, ¿sí? En esta zona de aquí. Y luego lo que quería mostrarles era un poco el Cooper, ¿sí? El cobre. Y voy a poner un gráfico semanal, donde el cobre estamos en una tendencia, si bien está un poco comprimido acá, es una tendencia netamente alcista, donde tenemos todo el upside post pandemia, ¿sí? O durante y post pandemia, una distribución clara acá, la corrección que cae en el 50-61.8 y luego una continuación respetando esta línea de soporte alcista. Así que si el cobre llega a superar esto, vamos a tener un impacto de inflación, pero por otro lado, lo bueno es que la actividad económica se recupera, porque es uno de los insumos más importantes, sobre todo para todo lo que es relacionado a energías renovables y la transición energética. Y por último, las monedas, bueno, obviamente el dólar index se vio favorecido por el simple hecho de que subió ¿Los tipos? Los tipos, obviamente, sí. Quiebra sorpresivamente, yo pensé que no iba a poder quebrarlo, está bien, pero bueno, la situación de Fitch y tal aceleró un poquito la situación, está bien, y permitió el quiebre. Por ahora no, ni siquiera alcanzó a los 103, así que puede ser que
se mantenga en esta zona, ¿no? Por arriba de los 101,30, ¿está bien? Así que estamos en un wait and see mode en este caso, porque encima no tenemos noticias de los bancos centrales hasta después del verano. Y obviamente de forma análoga vamos a tener el euro dólar, sí que desde nuestro punto de vista de mediano plazo, seguimos con los objetivos, como siempre menciono, en los 1,15 y los 1,20, eso no se discute si aún se mantiene dentro de esta senda alcista con este canal desdoblado que tengo acá abajo, ¿está bien? Todavía dentro de la zona más potente, ¿está bien? Del canal en cuanto a momentum. Obviamente, no el momentum inicial, pero sí un momentum bueno, por decirlo de una manera. Y con los objetivos de corto plazo cumplidos. Por lo pronto, entonces, de vuelta, va a pasar lo mismo. Tal vez se nos quede el euro dólar entre la zona de los 1,11 y los 1,10, ahí dando vueltas hasta que alcance la base del soporte alcista y más o menos en septiembre y bueno, ahí decida, ¿no? Si continuamos hacia los objetivos mayores o no. Pero eso va a estar muy supeditado a las decisiones de los bancos centrales, ¿sí? Y a la situación de inflación. Así que dicho todo esto, último tema que quería tocar, que era la tasa de inflación norteamericana, de desempleo norteamericano, que hoy salieron los datos de julio, ¿sí? Tenemos una tasa del desempleo de 3,5%, el mercado americano sigue estando digamos, en un mercado laboral robusto, sólido, también con un incremento o sea, con un crecimiento, más empleo, más gente trabajando en Estados Unidos. Más empleo, aunque se creó menos de lo que estaba proyectado, está bien, pero lo que quería decir es que el costo del salario, está bien, sigue aumentando, lo cual inflación. Claro, eso es uno de los puntos que impacta sobre la inflación. Entonces, el costo laboral por ahora viene incrementándose en 4,4% anual, ¿sí? Según el dato de julio, lo cual eso va a implicar que la inflación no le cueste bajar de ese nivel, también la core sobre todo. Así que eso va a ser un punto de ataque seguramente de Powell en las próximas reuniones de la Fed, porque lo que quieren es que suba el desempleo para que baje el incremento de los salarios, ¿sí? El ritmo de incremento de salarios. Así que van a seguir apretando por ahí en cuanto a tasas y por supuesto eso va a impactar al mercado en términos generales, ¿no? Porque por ahora el mercado dice no hay problema, no hay problema, no hay problema, pero como siempre, no hay problema hasta que lo hay. Y ahí es cuando todos nos agarramos la cabeza. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Sube el VIX. ¿Sí? Y cierro con esto. Sube el VIX. El VIX venía re tranquilo, venía yendo a buscar la zona de 11,11 y ahora quiebra esa tendencia bajista después de hacer un doble piso. ¿Está bien? Entonces, quiero esta tendencia bajista con 3 días de que el mercado baje un poquito. Así que agarrémonos, porque si esto se pone un poco más tenso, vamos a ver el VIX por las nubes. ¿Está bien? Así que bueno, nada, cierro con esto. Como siempre es un placer. Así que bueno, nada, será hasta el próximo, ¿no? Genial. Pues eso siempre es así, eso siempre es así. Será el próximo, que el próximo será el lunes de la semana que viene, el lunes de acciones, en el que comentaremos las acciones más calientes, que ya sabéis que es lo que hacemos a las 10 de la noche. Y aparte, incluiremos una de nuestras primeras peticiones populares, Ecolab. Ya comentaremos más adelante. Así que nada, Eric, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por habernos acompañado otro viernes de Chiringuito. Creo que ya es el 20 o el 21 o no, ya 18, no sé qué viernes. 18, bueno, pues 18 o 20, si no fas números. Así que muchas gracias. Gracias a Miki también, que está ahí siempre en los platos. Nunca el Chiringuito descansa. Y cualquier cosa, pues nos podéis seguir en nuestras redes, ya sabéis, LinkedIn, YouTube y TradingView, y nos podéis hacer llegar vuestras consultas y comentarios para que comentemos en los streams o para hacer algún monográfico en concreto. Que vaya muy bien, buen fin de semana 1 de agosto y todo el mundo a disfrutar de sus vacaciones merecidas. Nosotros seguiremos informando. Que vaya muy bien, gracias a todos, un saludo. Chao.